Hola, Reddit. Necesito sacar esto de mi pecho porque es una verdad que he cargado durante demasiado tiempo y ya no puedo seguir fingiendo que nada pasó. A veces, la persona que más debería protegerte es la misma que construye tu propia cárcel, y solo cuando llegas al límite, te das cuenta de lo que realmente estaba sucediendo detrás de las paredes de tu casa. Esta es mi historia. Y todo comenzó de la forma más oscura que se puedan imaginar. Crecí en un hogar donde las apariencias no eran solo una norma, eran nuestra religión. Nuestras paredes, impecables y siempre decoradas con buen gusto, escondían un vacío que, en aquel entonces, yo era demasiado joven para detectar. En todas nuestras reuniones, en cada Navidad, en cada cumpleaños, había una figura constante, el mejor amigo de mi padre. Un hombre que, en realidad, era mucho más cercano a mi madre de lo que cualquier invitado debería ser. Para mis hermanas y para mí, él era como un tío. Era el hombre que se sentaba a la cabecera de la mesa cuando papá estaba ausente, el que nos traía juguetes caros, el que siempre tenía un comentario amable. Mi madre lo presentaba con un orgullo extraño, y mi padre, bueno, mi padre solía sonreír, pero era una sonrisa de cristal, una que no llegaba a sus ojos. Yo admiraba esa relación. Pensaba que la amistad era eso, una lealtad a prueba de todo. Pero ahora, mirando atrás, recuerdo los detalles que ignoré, como el tono de voz de mi madre cambiaba cuando él llegaba, como ella se arreglaba con un esmero que nunca usaba para mi padre, y la tensión que se sentía en la mesa. Vivíamos en una mentira colectiva, una arquitectura de engaños donde todos cumplíamos un papel, y yo, con mi inocencia, fui el eslabón más débil de esa cadena. Pasaron los años, y de forma abrupta, la dinámica cambió. Sin una palabra, sin un motivo aparente, mi madre marcó distancia. Las visitas cesaron, las llamadas terminaron. Recuerdo verla caminar como un fantasma por la casa, con una mirada vacía, mientras mi padre continuaba con su rutina de hombre de negocios como si el mundo no se hubiera fracturado. Fue en ese vacío, en ese periodo de silencio, cuando él volvió a aparecer, pero esta vez, directo en mi vida. No fue una coincidencia. Empezó con mensajes breves, preguntando por mi trabajo. Extraño a la familia, me decía. Yo estaba pasando por una etapa de mucha soledad, sintiendo que no encajaba en ese mundo de apariencias, y él, con su madurez, con su experiencia, me hacía sentir validada. Me duplicaba la edad, pero tenía una forma de hablarme que me hacía sentir que, por fin, alguien me entendía de verdad. Empezamos a tomar cafés, luego cenas, y después, encuentros clandestinos. Cuando sus manos tocaron las mías por primera vez, no vi al amigo de mi madre. Vi a un hombre que me ofrecía algo que en mi casa nunca encontré. Atención genuina. Y caí pensando que era el amor de mi vida, sin saber que solo era una pieza en su tablero de ajedrez. La burbuja se rompió un martes por la tarde. Estaba buscando documentos en el desván, en una caja que mi madre siempre mantuvo bajo llave. Por pura curiosidad, forcé el cerrojo. Lo que encontré no eran papeles. Eran fotos, cartas, dedicatorias que no dejaban espacio a la duda. Eran pruebas de una relación que había durado más de una década. Fechas que coincidían con mi infancia. Lugares que visitaban mientras nosotros esperábamos en casa. El hombre al que yo le entregaba mis noches, el hombre al que le contaba mis secretos era el mismo que había compartido el lecho con mi madre mientras mi padre supuestamente estaba de viaje. Sentí una náusea física. Leí una carta donde él le decía: ella es tan joven e inocente, a veces parece que te veo a ti hace 20 años. El asco me recorrió la piel. Fui una idiota. Mi mente, en shock, solo pensó en venganza. Quería destruirlos. Quería arrancarles la máscara. Sin medir las consecuencias, reuní todo y lo expuse ante toda la familia. Quería que vieran la clase de mujer que era mi madre. Quería que el mundo supiera que nuestra casa era una farsa.
Fui a ver a mi padre, esperando que fuera mi aliado. Me senté en su despacho, bajo la luz tenue de una lámpara que apenas iluminaba su rostro cansado. Le solté la verdad completa, le mostré las fotos, le describí los encuentros. Esperaba ver a un hombre destrozado por la traición, esperando que me abrazara y me agradeciera por haberle abierto los ojos ante la mujer que lo engañaba. Pero mi padre no se inmovilizó. Solo dio un largo suspiro, un sonido cargado de años de resignación. Me miró con unos ojos que parecían haber muerto hace mucho tiempo y, con una calma que me heló la sangre, me dijo: «Yo siempre lo supe, hija. De hecho, yo lo permití». Me quedé helada. Entonces, con voz pausada, me contó la verdadera historia. No siempre fue una farsa. Hubo un tiempo, antes de que nosotras naciéramos, en que ellos se amaron con una intensidad que hoy me cuesta imaginar. Pero el tiempo, las rutinas y los silencios fracturaron su unión. La atracción se desvaneció, el deseo se convirtió en un recuerdo lejano. Sin embargo, mi padre no pudo dejarla ir. Su amor por ella, o tal vez su miedo insoportable a la soledad y a romper la familia, era más fuerte que su orgullo. Ella ya no sentía nada por mí. Me confesó con una vulnerabilidad que me desgarró. Me dijo que no podía más, que quería irse. Y yo, en mi desesperación por no perderla, por no ver a esta familia destruida y por asegurar que ustedes crecieran con un padre y una madre bajo el mismo techo, hice lo impensable. Le di permiso de buscar fuera lo que yo ya no podía darle. Me explicó que ese hombre no era un invasor, sino un componente necesario para que ella accediera a quedarse. Él aceptó compartirla. Aceptó las sombras en su propio hogar, todo con tal de que ella no le pidiera el divorcio. Pasaron los años, continuó, y hace poco ella decidió regresar. Estaba cansada de la doble vida, se sentía vacía y quería intentar que nuestro matrimonio volviera a ser lo que era. Regresó conmigo, rompió con él, y hemos estado tratando de reconstruirnos sobre las cenizas, aunque todo sea una tensión constante. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio y sentenció: «Tú no viniste a salvarme, hija. Viniste a destrozar el último intento que teníamos de ser una familia. Destruiste nuestra reputación y nuestra paz por un capricho moral que no te incumbía». En ese segundo, el mundo se me vino encima. No vivía en una casa de familia. Vivía en el resultado de un sacrificio desesperado de un hombre que se anuló a sí mismo para mantener una mentira que yo, en mi ignorancia, acababa de hacer estallar. Desesperada, sintiendo que ya no tenía un hogar al cual regresar, fui a buscar a aquel hombre. Lo encontré en su casa, un lugar que ahora me parecía un mausoleo de mis propias ilusiones. Le grité todo, que la farsa había terminado, que mi padre sabía de nuestra relación, que mi madre estaba arruinada. Esperaba una reacción humana, un poco de miedo, o al menos, una pizca de arrepentimiento. Pero su respuesta fue una carcajada seca, desprovista de cualquier empatía. Me miró como si yo fuera un objeto que acababa de dejar de serle útil. Me confesó que su relación conmigo nunca fue una historia de amor, sino una estrategia quirúrgica de dolor. Me explicó que él no estaba enamorado, él estaba obsesionado con la idea de la familia que mi madre le había negado al elegir quedarse con mi padre. «¿En serio pensaste que yo quería una vida contigo?», me dijo, acercándose tanto que podía sentir su aliento cargado de desprecio. «Tu madre me utilizó durante años, me dio migajas de su tiempo mientras se refugiaba en la seguridad de tu padre. Cuando ella decidió volver a casa, me dejó tirado como a un perro. Mi herida no sanó nunca. Y cuando te vi a ti, tan joven, tan desesperada por afecto, vi la oportunidad perfecta. No estabas conmigo por amor, estabas conmigo porque te sentías sola, igual que yo estaba solo. Pero cada vez que te besaba, no te veía a ti, veía el reflejo de la mujer que me humilló. Te hice creer que eras especial. Te hice pensar que estábamos desafiando al mundo, solo para que ella supiera que, aunque no me dio su corazón,
Yo pude tomar lo más valioso que ella tenía, la inocencia de su hija favorita. Fuiste mi trofeo de venganza, nada más. Sus palabras fueron como ácido. Cada caricia que compartimos se volvió tóxica en mi memoria. Fui utilizada como el arma para castigar a mi propia madre. Y lo peor es que yo misma le puse el cuchillo en la mano. Hoy, la farsa se ha terminado, pero el precio que pagué es impagable. Mi familia quedó fracturada por una verdad que todos sabían pero que nadie quería nombrar. Mi madre me mira con un odio que no alcanza a describir el desastre que causé. Mi padre me ve como la detonante de su propio fracaso, y mis hermanas me han bloqueado de sus vidas. Estoy sola. Absolutamente sola en medio de las ruinas de un matrimonio de papel que yo misma decidí incendiar. Me doy cuenta ahora de que mi concepto del amor era una mentira desde el primer día. Crecí creyendo que el matrimonio de mis padres era el estándar de oro, que el respeto, la lealtad y el amor genuino eran posibles, solo para descubrir que viví en un museo de hipocresía. Destruí a mis padres, destruí mi propia relación, que resultó ser una farsa vengativa, y, sobre todo, destruí mi propia capacidad de volver a confiar. ¿Cómo puedo volver a amar a alguien si mi primer, gran amor, resultó ser un plan de venganza? ¿Cómo puedo creer en la lealtad si mis padres me enseñaron que un acuerdo vale más que la verdad? He perdido mi historia, mi pasado y mi futuro, y todo por mi propia mano. Me pregunto si realmente merecía saber la verdad, o si la ignorancia era el único escudo que me mantenía cuerda. Sinceramente, no sé qué hacer ahora. Mi familia me ha dado la espalda y dicen que soy una desequilibrada por haber buscado donde no debía, pero siento que era la única que no sabía jugar al engaño. ¿Alguien más ha pasado por algo así? ¿Realmente soy yo la mala de esta historia por haber querido destapar una mentira, incluso si eso significaba mi propia destrucción? Necesito saber si estoy loca o si de verdad me tocó vivir en el lugar más tóxico del mundo. Los leo en los comentarios.